¿Qué les parece? ¿Viene del programa, de su programa, se va después a otro programa? No, de acá me voy a mi casa, no. No. ¿Qué tal, Roberto? Un gusto estar contigo, que sos siempre tan atento, así que te debía la visita. Estoy muy feliz de estar acá con vos. Igualmente que puedas estar y que me puedas definir. El domingo de las elecciones, ¿ganó Macri o perdió Cristina? Las dos cosas. Es muy interesante el planteo tuyo. Ganó Macri, efectivamente se encontró con un resultado que además hay que ponerlo en el contexto. Nadie sabe qué va a pasar de acá a 2 años. Sí, claro. Pero ni siquiera octubre. En octubre. Pero si el gobierno, después de haber pasado 1 año y medio horrible, donde ninguna de las variables económicas que el gobierno no solamente prometió, sino con las cuales el gobierno se ilusionó, se lograron. El gobierno no solamente habló del segundo semestre como un elemento de propaganda, se convenció, vos lo sabés, que iba a ser así. Bueno, ellos se convencen de todo. Ahora, Duhovne acaba de decir que los próximos 20 años van a ser todos de crecimiento. Yo cuando escucho 20 años tiemblo, ¿sabes? Digo, proyecten para 3, 4 años y dejen de pensar en esos liderazgos de 20 años que tienen que ver más con unicatos que con democracia. Ahora, pero es una tendencia argentina. Absolutamente. Es así, es un gran problema que tenemos con nuestra dirigencia política. Pero vos decís, si el gobierno después de este 1 año y medio tan malo, recién empieza a despuntar, le fue así, efectivamente, esto creo que le marca al gobierno, la impresión es que las cosas van a ir mejorando de aquí en más, ya con un efecto serrucho mucho menor, con lo cual la posibilidad de mejora para el gobierno es, digamos, no solamente es augural, es una realidad. Entonces yo creo que ni Macri esperaba un resultado así. Y a Cristina perdió. ¿Pero por qué perdió Cristina? Y lo escuchaba a Rosendo Fraga cuando hablaba contigo. Pero un elemento es una gran derrota de Cristina, porque Cristina pudo haber ganado si iba en la interna con Randazzo. Entonces, lo de Cristina demuestra 2 cosas. Perdón, ¿puedo hacer una observación? Sí. Yo creo que Cristina está convencida de que Randazzo era un caballo de Troya del gobierno para jorobarla a ella, y que en consecuencia no quería ningún tipo de vínculo ni de confrontación con Randazzo porque temía lo peor. Bueno, como tantas otras cosas que le pasa a Cristina tiene un problema con la apreciación de la realidad, ya hemos hablado de esto, ¿no es cierto? Que la hace actuar con la lógica de la ilógica, porque más allá de esto, digamos, frente a este caballo de Troya, ¿qué se imponía? El triunfo. Cuando vos ganás por las urnas, se terminó, es decir, Cristina le hubiera ganado a Randazzo 30-5. ¿Podría haber Randazzo discutido algo de aquí en adelante? Nada, absolutamente nada. Y lo hubiera tenido a Randazzo, digamos, obligatoriamente con Cristina. Pero obviamente Cristina le teme a la discusión con el pasado. Y eso lo lleva a esa ilógica, la lógica de la ilógica. Cristina toma decisiones, así como se equivocó en el 2013, como se equivocó en el 2015 con las elecciones, se equivocó ahora. Por eso ella pierde, porque además Cristina es un elemento de división del peronismo. Esto es un elemento para tenerlo muy en cuenta. Cristina no es factor de unión. Bueno, lo demuestra ahora cuando insulta a algunos intendentes que estaban con ella y no rindieron lo que ella imaginaba que iban a rendir. A su vez, los intendentes la insultan a ella porque nosotros fuimos con vos creyendo que tu boleta era ganadora y tu boleta no es ganadora. Ese es el otro elemento que demuestra. Cristina va a ganar la elección en la provincia de Buenos Aires, así que esto ya... La del escrutinio que falta. Está, claro, y el gobierno cometió un error, sobre todo en cómo explicó lo que pasó. Realmente es un error del cual el gobierno debería aprender. Ahora, cuando vos Más bien parece interesado en que fuera así. Bueno, si así alguien lo aconsejó, se equivocó. Porque el gobierno debió salir a explicar, miren, esto porque ¿cuál fue la idea que persiste en la gente? Que el conteo se paró en el 95,60%. Exacto. Cuando no fue así. Se analizaron el 100% de las mesas. Hubo un 5% de mesas impugnadas, irregulares, con efectos de suma y demás. El gobierno debió haber explicado eso. Ahora, perdón, la definición de que Cristina ganó no es lo mismo hoy que el día de la elección. No, pero por supuesto, pero yo creo que el gobierno va a pagar un precio por eso. Realmente no es excesivamente importante, porque obviamente el gobierno se perdió de decir hicimos una gran elección. Cristina creía que ganaba por 9 puntos. De eso Cristina no lo creía. Pero el gobierno creía que ganaba por 2. Que ganaba por 2, pero de todas maneras, obviamente, cuando vos si alguien te asegura que ganás por 2, vos decís, estoy en un margen de error, puedo ganar por 2, perder por 2. Cuando vos tenés 9 puntos, ganás.
por 5, por 6, por 7. Este es un punto. Ahora, es muy interesante analizar, porque aquí lo que hay que hacer, además, a veces yo escucho a gente que habla, nos pasa tanto sin conocimiento, porque ¿cómo debemos hablar con las elecciones? Con los números. Vos una vez que tenés los números decís, bueno, a ver qué pasó acá. Y es muy interesante lo que pasó en la tercera sección electoral. En la sección, lo que ya se sabía que iba a pasar. Iba a ganar, pero con márgenes por menores. Tampoco, claro. Con márgenes menores. Es decir, esto es que la tercera sección es también parte de la Argentina, al revés de lo que decía cierto peronismo de que es una isla diferente. Hay cosas que empiezan a cambiar. Y efectivamente ahí lo que se ve, Roberto, más allá del desempleo, lo que hay, toda la crisis, que hay cosas, hay dos cosas. Primero, que hay un hartazgo de mucha gente con ese peronismo feudal que conduce, ¿no es cierto? Que hace del pobre un estandarte de su poder político y, por supuesto, tiene al pobre como esclavizado dentro de lo que lo necesita al pobre, tenerlo atado al plan social, esto, aquello. El segundo punto que pesa es que algo que nosotros a lo mejor no mensuramos y que el gobierno lo usa como propaganda, pero que, hablando con gente, cuando vos hablas, el tema de la cloaca, la infraestructura y demás, en ese sector empieza a pesar. Es decir, son cosas que nosotros que tenemos creemos que nunca pesan. Esas cosas que además, en muchos casos del gobierno de Cristina, estaban anunciadas, nosotros los veíamos en los aló presidenta y nunca llegaban. Esas cosas también empiezan a pesar. En gente que dice, no estoy tanto peor que antes, porque los planes sociales no se cortaron y porque, ojo, hay un trabajo de Carolina Stanley muy importante con todos los movimientos sociales, porque vos ves... De eso ya vamos a hablar. Vos ves marchas cada tanto, no la de mañana, otras marchas, pero no viste caos en la provincia del conurbano bonaerense. Y eso es un elemento muy importante. No, bueno, en la de mañana también vas a ver que hay cierta afinidad con el gobierno. Sí, porque hay sectores de los movimientos sociales que privilegian a algunas personas del gobierno. Sí, claro, son ministros. Efectivamente. Pero hay otro dato también de la elección. El gobierno ha perdido en distritos que había ganado. Sí. Efectivamente. O sea que hay un fenómeno, hay una marejada de cosas muy rara. Si el gobierno se la cree, Roberto, el gobierno cometerá un error muy importante. Porque efectivamente perdió Quilmes, Lanús está allí, Pilar. Extrañamente. Totalmente, Pilar. Sí. Pero además es interesante. Escondió al intendente de Mar del Plata. Totalmente. Ahí la ganó María Eugenia Vidal. Mar del Plata, La Plata y Bahía Blanca fueron elecciones revertidas en los últimos 30 días por María Eugenia Vidal, que eso es un elemento muy importante para tenerlo en cuenta. Justamente esa es una pregunta. La elección del 22 de octubre es entre dos mujeres. Vamos a tener un espectáculo de dos mujeres peleando en el barro. Sí. Quizá tenemos de pronto alguien que se trata de incorporar al ring, que es Elisa Carrió, pero fundamentalmente va a ser Vidal contra Cristina. Correcto. Y Cristina contra Vidal. No había ocurrido en la historia de Cristina un fenómeno de estas características. Cristina va a querer hacerlo contra Macri, obviamente, ella va a querer nacionalizar la elección, pero problemas ahí en la provincia de Buenos Aires, porque ahí hay un tema muy importante que vos mencionás de los intendentes. Muchos de los intendentes que apoyaron a Cristina, no digo todos, tienen buena relación con María Eugenia Vidal. Insaurralde, Menéndez, Merlo, tienen buena relación con María Eugenia Vidal. Ella propiciaba algún tipo de entendimiento que la Casa Rosada, Macri, no quiso que lo tuvieran. Porque no es solo la película de Monzó o de Rogelio Frigerio. Era ella. Así es. Uno veía algunos de esos líderes tradicionales del conurbano que te hablaban de María Eugenia, como si lo hubieran conocido desde hacía 20 años. Hoy mismo lo hacen y ahí hay elementos en juego que tienen que ver con la gestión. Obviamente allí ha cambiado mucho porque efectivamente lo que se ve es que más allá de lo que pase ahora en octubre, más allá del impacto, una de las cosas que estaba en juego aquí, la nombró Rosendo Fraga, y eso ha quedado, digamos, esclarecido, que es una cosa muy importante, es la gobernabilidad. Es decir, Macri va a tener gobernabilidad hasta el 2019. ¿Vos te habías creído esa historia o esa bravuconada de algunos sectores vinculados al kirchnerismo, con que se van a ir en helicóptero, o la victimización que había hecho el propio gobierno de que nos quieren echar? No, esas cosas yo no las creo, solo que
Solo que, obviamente, en este mundo del peronismo volátil y voluble, vos nunca sabes hacia dónde se va. Y hay una cosa muy importante que quedó establecida, por eso no es casual, Roberto, fíjate vos, antes de las elecciones, vos no escuchaste casi a ningún gobernador, Schiaretti, alguna cosa, ningún gobernador del peronismo, y tuve ahí un poquitito a hablar de Cristina. Terminó la elección y efectivamente vos tenés varios gobernadores, sobre todo de la nueva camada del peronismo, desmarcándose rápidamente de Cristina, marcándole, más allá del resultado, no es el futuro. Eso es un punto importante. Claro, pero también ese futuro es bastante raro, porque a mí me parece que perdieron mucho más la Liga de Gobernadores que la propia Cristina. Bueno, sí, obviamente. ¿Cuál es el problema que tiene la Liga de Gobernadores? No tiene líder. Cristina tiene un liderazgo fuerte en el núcleo de poder que tiene, y coincido con lo de Rosendo Fraga, va a seguir siendo una protagonista de la política por un largo tiempo, porque tiene un núcleo ahí fuerte. Con cosas, de todas maneras, porque hay que analizar lo que está ocurriendo en el kirchnerismo. Cuando vos ves que el vocero de Cristina ha sido Leopoldo Moró, y nadie de la Cámpora, vos decís, ahí está pasando algo. Bueno, habla mejor que algunos peronistas. Bueno, por supuesto que no, obviamente, por supuesto que sí, pero este no era el universo representativo de Cristina. También está Palazzo, Sergio Palazzo, sí, el de los bancarios, que es el dirigente sindical más importante que tienen. Pero vos no viste a nadie de la Cámpora. Es un elemento para tenerlo en cuenta. Es decir, no lo viste ni a Guado de Pedro, ni a Larroque, ni a Ney. Pero están ahí. No, sí, pero... Abren y cierran la puerta. Pero yo creo que ahí está pasando algo. Realmente... A Guado de Pedro no le fue bien allí en Mercedes, así que hay cosas que están pasando dentro del kirchnerismo, porque lo que hay que contarle a la gente es que Cristina estaba furiosa con este resultado. No es que estaba contenta, más allá de la utilización que va a hacer, porque... ¿Cómo no iba a tener unánime un resultado? Obviamente, digamos... Que lo votara toda la población. Esto forma parte de estos problemas que tiene Cristina con la realidad, que si ella lo hubiera aprendido, tal vez inclusive lo hubiera ayudado en su gobierno, a no creerse lo que le cuentan, porque la gente que está alrededor de Cristina le quiere contar la realidad que coincide con lo que ella piensa. O lo que ella quiere que le cuente. Bueno, se dan las dos cosas. ¿Eso no ocurre con la Vidal? De lo que yo sé, con Vidal... Todavía nada clínico hiciste de la Vidal. No, porque no lo hay. Cuando lo hubiere, digamos... Vidal tiene un elemento muy, muy importante que te lo destaca la gente. Gente que no la vota, la gente la ve. La gente te cuenta, vino Vidal a mi barrio, vino sola, sin fotógrafos, vino. Y ese es un elemento de alto impacto en la narrativa política y obviamente que marca un cambio, ¿no es cierto? Porque además marca un contacto con la realidad que ella tiene difícil. De lo que conozco, nadie en el gobierno de la provincia de Buenos Aires puede decir nuestra provincia es... el paraíso ni nada por el estilo, ¿no? Por supuesto, esto está hasta ahora. Nadie sabe cómo puede evolucionar el país, pero Vidal tiene un elemento importante para desmarcarse de esos entornos. Ella va a los lugares y va sola. En esa confrontación femenina, ¿te parece que Cristina lo va a llevar a Scioli para enfrentarla a Vidal? Mira, Scioli no tiene futuro político. Es decir, un hombre... Scioli tiene... Otro problema interno, Roberto, nadie que está acostumbrado a vivir de rodillas puede llegar a ser rey. Scioli, un hombre que ha sido el principal, yo diría, autor de su denigración, es poco probable que pueda aspirar a ser absolutamente nada. No, yo decía si era capaz de neutralizar, porque el problema, ella no es la provincia de Buenos Aires por más que... Su máximo representante es Scioli. Quinto en la lista. Sí, claro. Obviamente. Digamos, esto forma parte... Es decir, Cristina cometió errores. Cometió errores en no ir con Randazzo. Ahora lo están lamentando. Entonces es interesante. Cristina... O de no haber confrontado. Hoy Cristina tuiteó, porque hubo una nota en la nota a Catopodis, en página 200 de Catopodis, obviamente sentió porque perdió. San Martín perdió a manos de Cambiemos. Cuarto salió. ¿No es cierto? Realmente lo choqueó. Y por supuesto está viendo cómo se ubica. Entonces, Catopodis dijo algo que es verdad. Si el peronismo no se une, entonces dijo, si el peronismo, Massa, Randazzo, Cristina estuvieran unidos, hoy tiene 40% de los votos. Está claro. Entonces él dijo una gran verdad. Si no nos unimos, no tenemos posibilidad. Cristina
tuiteó, dijo, qué bueno que habla de la unidad y demás. Entonces uno debería decirle a la expresidenta, pero escúcheme, ¿quién es la gestora de la división? Usted, ¿a quién se le fue Massa? Massa se fue de su lado, Randazzo se fue de su lado. Es decir, es muy interesante ver esta disociación, esta visión absolutamente al revés de la realidad que tiene Cristina. Es decir, Cristina, otra vez, toda la culpa es de los otros, cuando la que dividió fue ella. El caso Randazzo es patético, ¿no es cierto? Cuando vos hablas de que ella no tiene, le falta ver la realidad, sí, o no ve completamente la realidad, curiosamente es lo mismo que dicen los enviados del Papa, sí, este pájaro Grabois, lo que puede decir, bueno, en última instancia, lo que dice el autor intelectual de todo, que es Mirta Legrand, que fue la primera que lo dijo. Es que este es un fenómeno colectivo, bueno, sí, de no ver la realidad. Bueno, por supuesto, es un problema del poder, Roberto, es un problema muy delicado del poder, y veo, cuando vos ves algunos de los errores cometidos por este gobierno, vos te das cuenta que son producto de una visión absolutamente equivocada de la realidad. Doy un ejemplo, aumento de tarifas de gas el año pasado. Es decir, esto de que te iban a aumentar el 200% y la gente iba a estar sin hacer nada. Vos decís, una cosa que vos te diga, esto es como yo te tengo que operar. No, yo te tengo que operar. Me tenés que convencer primero. Primero tengo que convencer. Pero ¿te acordás que en los 90 había una desgraciadísima frase que a mí me generó alguna discusión con el expresidente Menem, por el cual después no habló nunca más conmigo? Cirugía mayor sin anestesia. Sí. Entonces una vez yo le discutí y le dije, mire, usted es un ignorante en la medicina, lo digo descriptivamente. Le digo, usted hace cirugía mayor sin anestesia y la persona se muere. Entonces yo te puedo decir, mira, te tengo que operar porque te tengo que extirpar algo importante. Indiscutible, el diagnóstico es correcto. Ahora, yo te opero sin anestesia y te mato. Te morís, es un shock, ¿no es cierto? Profundo. Entonces, vos tenés que saber cómo hacer las cosas. Bueno, al gobierno tuvo que actuar la Corte para que se dieran cuenta que efectivamente era una cosa absolutamente... había que ajustar las tarifas, no de esa manera, ¿no es cierto? Así que le pasa mucho a los poderes. Ahora, le pasa, pero en esta elección, por ejemplo, parece que todo el mundo lo ha canibalizado en alguna medida este hombre Durán Barba, pero lo cierto es que Durán Barba es el que prefabricó candidatos, el que lo hizo llorar a Macri, porque no creo que en la televisión, el que hizo que María Eugenia Vidal de pronto tuviera un ataque de ira por injusticias que le estaban diciendo. Bueno, es que hay dos cosas muy distintas, Roberto. Una estrategia electoral, obviamente tiene que ver con la realidad. Fíjate vos que para que veas cómo es esto, una de las cosas que le dice Durán Barba, que tiene un sentido de la realidad muy claro, dos frases de Durán Barba, ¿no es cierto? Que me consta le ha dicho al presidente. No digan más que este es un gobierno, no es un gobierno de ricos para los ricos. No lo digan más porque la gente no se los cree. Es producto de alguien que va por la calle, ¿no es cierto?, y tiene contacto con la realidad. Mira, y que sabe que son ricos los que están que son en el gobierno. Y que a la gente vos le podés decir, mira, hicieron esto, porque este gobierno ha hecho los planes sociales, los mantuvo, ha hecho muchas cosas sociales importantes, pero es esa percepción, ¿no es cierto? Entonces, ahí hay un hombre, Durán Barba, que la recogió de la calle, mira, hay sectores en los cuales no digan más que este es un gobierno de ricos, ¿no es cierto? Y el otro elemento que Durán Barba ha, digamos, marcado como elemento de la realidad, no discutamos cosas que son indiscutibles, ¿no? Cuando vos decís, mira, hay un ajuste que tiene que ver, que ha impactado a la pequeña y media empresa, no le discutamos cuando se crearon 150.000 puestos de trabajo, porque para el que perdió el trabajo, esa es una cifra absolutamente... O sea que vos estás en contra de lo que dijo Marcos Peña, de que ser inteligente, ser optimista, tener voluntad, y no ser inteligente es ser crítico. Sí, bueno, eso lo discuto siempre con Marcos Peña, porque está esta idea de que ser optimista es decir que está todo bien. Ser optimista no es eso. Vender grandes noticias, como decía de la Rúa. Pero totalmente, efectivamente. Ser optimista no es eso. Y obviamente está la realidad que marca todas las dificultades que hay. Ser optimista significa reconocer un problema, diagnosticarlo bien, ¿no es cierto?, establecer una buena terapéutica, ahí lo médico vale mucho, y estar atento sobre lo que sale y lo que no sale. Porque si no, y vuelvo a lo médico, ¿no es cierto?,
Es como cuando viene un paciente al médico, va un médico y le dice, doctor, ¿cómo estoy? Está fenómeno. Y vos decís, qué suerte, me voy con... Me dijo que está... Yo, como poco me duele esto, me duele aquello, pero me dijo que está fenómeno. ¿No es cierto? Qué gran médico. Por supuesto, al día después a lo mejor, o te molesta o pasaste algo. Fuiste a otro que te dijo, mire, Roberto, usted tiene el colesterol alto, tiene esto, tiene aquello y demás. Vamos a hacer las cosas para que usted haya bien. Pero ¿sabe qué? Tenemos que hacer cosas duras. Él no va a poder comer más esto que le gusta, va a tener que... esto me... Perdón, ¿trajiste algún remedio para la gente? No, nada, el buen humor y el espíritu deportivo, que aplico todos los días. Está bien, yo te doy el angelito. Pero no sabes cómo me acompaña este angelito a cada momento. Te va a acompañar más todavía. Sí, realmente, gracias, Roberto. Te agradezco, Nelson. Un honor estar acá con vos. A ustedes los invito, los espero a que escuchen alguna pavada que yo voy a decir sobre la pelea de Lanata y Jorge Asís, sobre contra quién va Macri, por qué Macri va contra Cristóbal López, va a ir contra los sindicalistas, va a ir contra los jueces. Ese es un dilema. Y el otro dilema es que vamos a tener sentada ahí a la señora Alcira Argumedo, que dicen que hizo uno de los mejores discursos en el Congreso de la Nación, en el cual casi nadie reparó, donde dijo que Debido es un corrupto y Mauricio Macri más corrupto. Vamos a establecer cómo son las diferencias con esta señora diputada que tenemos hoy invitada acá. Gracias, Nelson. A vos, gracias. En un minuto.